Bienvenidos a esta transmisión en línea. Es un gusto saludarte en esta oportunidad. El salmista lo dijo muy bien. Me alegré con todos los que me decían, ven a la casa del Señor. Tú y yo sabemos que no podemos ir al templo, pero sí somos el templo del Espíritu Santo. Así que donde estás, ahí en tu casa, si estás en Dallas, en el Metroplex o en cualquier lugar del mundo que nos sintonizas, bienvenido a esta transmisión en línea. Vamos a alabar a Dios, vamos a orar juntos y vamos a escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Hola, bendiciones. Vamos a alabar a nuestro Dios juntos. Amén. Canta conmigo. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses conmigo y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Hey. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Te atreves a cantarlo y declararlo con nosotros en esta mañana. Canta. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Hey, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Vamos otra vez. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Él es majestuoso, poderoso, y te invito en esa hora a que cantes con nosotros y declaremos que Él es poderoso para guardarnos de todo mal. Cántalo conmigo. Di conmigo ahora. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Otra vez, majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Última vez, vamos a decirlo con todas nuestras fuerzas. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Otra vez.
su nombre. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices
Yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, tuyo soy, tuyo soy. Yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, tuyo soy, tuyo soy. Eres mi Dios, Cristo eres mi Dios, eres mi Dios, Cristo eres mi Dios. Extraviado me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Por tu canción yo cantaré. Oh, quebrantado me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé, yo sé, yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, tuyo soy, tuyo soy. Yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, tuyo soy, tuyo soy. Eres mi Dios, Cristo eres mi Dios, eres mi Dios, Cristo eres mi Dios. Extraviado me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Por tu canción yo cantaré. Oh, quebrantado me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, tuyo soy, tuyo soy. Yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, tuyo soy, tuyo soy. Eres mi Dios, Cristo eres mi Dios, eres mi Dios, Cristo eres mi Dios. Soy perdonado, tu hijo soy aceptado. Yo sé quién yo soy, tengo confianza, seguro estoy que soy amado. Yo sé de quién soy, volví a vivir, ya libre soy, pertenezco a ti. Tú eres mi Dios. Yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, yo sé de quién soy, tuyo soy, tuyo soy.
Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de alabar y bendecir su nombre. Ahora vamos a orar para que Él nos dirija en esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Acompáñame en oración. Señor, te damos gracias porque tú estás en medio nuestro. Te damos gracias por el tiempo que hemos tenido de alabanza y de adoración. Y pedimos, oh Dios, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra nos hable, nos inste y que seas tú transformándonos como solamente tú sueles hacerlo. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué te identifica? Bueno, fue la pregunta que me hicieron hace algunos años a mí. ¿Te identifica lo que haces? ¿Algún deporte? ¿Algún tipo de habilidad, de destreza? ¿Quién eres? Esa es una pregunta que nos hacen a muchas personas. En cualquier etapa de nuestra vida nos han hecho esa pregunta. La identidad es de suprema importancia. De hecho, los expertos en la salud mental comentan que el buen desarrollo de una identidad nos facilita muchas cosas en nuestra vida emocional y también, ¿por qué no?, en nuestra vida espiritual. Es por eso que después del domingo de resurrección nos vamos a embarcar juntos por 6 semanas en una serie de sermones titulada Identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y cómo nosotros podemos vernos a la luz de la palabra de Dios y cómo podemos aplicar lo que la palabra de Dios dice para poder ser seguidores auténticos de Jesucristo. Así que no te lo pierdas, va a ser un tiempo maravilloso. Desde el día que nacemos, Dios nos ha dado una identidad. Por ejemplo, nos ha dado una identidad sexual. Nacemos siendo varón o hembra. También se nos ha dado un apellido. Un bebé cuando está allí en el hospital no sabe a qué familia llega, sin embargo se le da un apellido. En el caso de mis hijos, Aguirre de Hoyos, tú tienes tu apellido, tú no lo pediste, eres parte de una familia. Se te han dado una familia, un papá, una mamá, unos hermanos, ¿verdad? Una familia biológica. Eres parte de una familia. También depende del lugar donde hayas nacido. Si naciste en una nación de Latinoamérica, en México, en Honduras, en mi caso en Colombia, siempre tendremos dicha nacionalidad. Nos identifican por nuestra nacionalidad, nos identifican por nuestra familia, nos identifican por lo que hacemos, nos identifican por lo que nos miramos, cómo nos vestimos, las tendencias. Todo eso es parte que muestra lo que llamamos o se comprende como identidad. La identidad es lo que nos define. Esto quiere decir la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de caminar, de vestir, de actuar. En otras palabras, tiene que ver con quiénes somos y por qué somos así. Hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué soy así, pastor? Bueno, porque así fuiste formado, así creciste, tienes un rollo en tu identidad, por así decirlo. Hay muchas modas, estilos, influencias idiomáticas, tradiciones, tendencias de ciertos países, de ciertos sectores que mueven la identidad del ser humano. Hay identidades que nosotros adoptamos a través del tiempo. El buen desarrollo de una buena personalidad tiene que ver con una buena identidad. La identidad va directamente relacionada con lo que hacemos y usualmente lo que hacemos va relacionado con lo que somos. Hay personas que hacen cosas que nunca pensaron hacer porque va relacionado con lo que siempre han sido. Hay una contradicción muy grande en esto de la identidad. Hay un sector jurídico que nos identifica a nosotros, que no podemos ser alguien que no somos, y hay cierta parte de jurisprudencia que nos dice hay un veredicto para esta persona porque hizo esto. Hay una condición jurídica, pero también hay una condición espiritual y una condición social. ¿Qué dice la palabra de Dios? En esta serie de sermones vamos a estudiar identidad, descubriendo realmente quiénes somos. Y el día de hoy estaremos viendo el tema de la aceptación. Tú y yo somos aceptados a una familia y somos aceptados como hijos de Dios. La palabra identidad proviene del vocablo latino idem, que significa lo mismo. El segundo significado de identidad es un significado jurídico, como lo decía. Es una identidad en este sentido, el hecho de una persona o cosa que se busca o que dice ser la persona que se enuncia. Por ejemplo, todos tenemos, no sé si tú lo tienes contigo, yo lo tengo aquí,
Tengo una identidad de Texas, ¿verdad? Una licencia. Algunos tenemos un pasaporte. Nadie puede pasar por Rolando David Aguirre. Bueno, la palabra de Dios, vamos a ver lo que la Escritura dice. En Juan capítulo 1, versículo 12, hay un versículo que quiero usarlo como entrada. Dice así, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es una traducción de la Reina Valera. Hay otra traducción que dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Note lo que dice la palabra aquí, dice, les dio potestad. Y la otra traducción dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Hay creyentes, aún hijos de Dios, o que profesan ser hijos de Dios, que tienen una crisis de identidad. En un mundo posmoderno que no afirma la importancia de la personalidad, es difícil muchas veces lidiar con cuestiones de identidad. Hay una frase posmoderna que quiero compartir. Dice lo siguiente, dice, la moda es personalidad de los sin personalidad. La moda es la personalidad de los que no tienen personalidad. Ahora es una tendencia, si no tienes personalidad, si no tienes una identidad, dependiendo cómo te sientas, dependiendo lo que esté pasando a tu alrededor, si eso pasa con tu vida, bueno, tienes graves problemas y por eso tenemos que venir a la palabra del Señor. Hay una crisis de identidad que es cuando el yo visible entra en sí con un fuerte conflicto con el yo no visible. En otras palabras, quiere decir que cuando tú te levantas en la mañana, te miras al espejo y muchas veces miras algo que no quieres ver y piensas que eres algo que no eres, entonces tienes un conflicto de identidad. Vamos a ver lo que la Escritura dice. Lo primero es que nosotros, al ser creados, tuvimos una identidad definida. Para entender nuestra identidad necesitamos entender lo que Dios hizo en los comienzos, lo que hizo en el libro de Génesis, el libro de los comienzos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él es el Rey, Señor, Creador del universo, de toda la tierra. Nos creó con poder para reflejar su gloria aquí en la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice lo siguiente, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Nuestra identidad viene de nuestro Creador. Hay una frase común que hemos escuchado que dice imago Deo o imago Dei, que es a la imagen de Dios. Tú y yo hemos sido hechos a la imagen de Dios. La imagen de Dios quiere decir la imprenta de Dios. Tiene que ver con las capacidades como la razón, el pensamiento, la personalidad, el intelecto, la capacidad de relacionarnos, la creatividad, de realizar proyectos, la visión que tenemos. Todo eso viene de parte de nuestro Creador. Él nos ha hecho de esa manera, nos ha hecho con esa identidad, a su imagen conforme a su semejanza. Nuestra identidad incluye el corazón conforme al corazón de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Muestra las capacidades, pero muestra la personalidad de Dios. Somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. La semejanza de Dios alude a sus sentimientos, a lo que Él hace, a lo que Él siente, ¿verdad? A lo que Él nos ha mostrado ser. Hemos sido diseñados a la imagen de Dios. Nuestra identidad incluye un propósito definido. Dice, señoreen en toda la tierra, sojúzguenla, lo que quiere decir administren, tengan autoridad sobre todo lo que yo he creado. Dios nos ha dado una autoridad como administradores de todo lo que Él había creado. Para ello nos dio dones, nos dio talentos, que nos permiten cumplir con el propósito individual con el cual hemos sido creados. Entonces, tuvimos una identidad definida por Dios en su creación. Sin embargo, hay una identidad perdida.
¿Por qué hay una identidad perdida? Bueno, una identidad perdida a causa del pecado. El libro de los comienzos, Génesis capítulo 3, del 8 al 13, dice lo siguiente, dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Esto es Adán y Eva. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Y esa ha sido la historia de generación en generación. Una identidad definida, pero hay una identidad que es marcada, que es dañada a causa del pecado. Adán y Eva pecaron y entonces por causa del pecado entró la muerte a nuestra vida espiritual. Dios creó al hombre y a la mujer con una identidad clara. Sin embargo, el decidir pecar de Adán y de Eva fue lo que nos condujo a nosotros a vivir una vida con una identidad perdida sin Cristo. Ahora ellos tenían una naturaleza caída. Note que el relato nos dice que Adán se escondió. Adán sintió temor, Adán sintió que tenía una culpabilidad porque había comido de ese fruto que Dios le había dicho que no comiese. Espiritualmente tenemos una identidad caída, marcada por el pecado. El apóstol Pablo lo encapsula muy bien cuando lo dice en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así como cuando Adán pecó, el pecado entró para todos los hombres, hay esperanza para nosotros. Porque por el pecado entró por Adán, pero por Cristo entró la vida que nosotros podemos tener. La clave es la siguiente: quienes somos determina lo que hacemos. Quienes somos determina lo que hacemos. Muchas veces no nos ponemos a pensar en esta realidad. El pecado que entró en Adán lo condenó, no solamente a él, sino a todos nosotros, a una condición inevitable de estar siendo esclavizados por prácticas, por pensamientos y aún por sentimientos que no queremos tener, pero que nuestra descendencia adámica nos hace pensar, sentir y muchas veces hacer. El ADN espiritualmente fue totalmente distorsionado. El ADN fue distorsionado. Desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, ya el pecado está en nuestros genes. El salmista lo dijo en el Salmo 51:5, dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi mamá, mi madre. Dice aquí la palabra de Dios que nosotros cuando nacemos tenemos esa descendencia pecaminosa. El apóstol Pablo lo dice muy bien cuando tiene esta batalla entre la carne y el espíritu, y creo que a todos nosotros nos ha pasado. Queremos hacer cosas buenas y a veces no las podemos hacer y tenemos una batalla espiritual. El apóstol Pablo lo define muy bien cuando lo dice en Romanos capítulo 7, 22 y 23. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi cuerpo que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y más adelante dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad, de este cuerpo de muerte? Tú y yo tenemos esa identidad que ha sido marcada por el pecado. Y ya no éramos nosotros esa persona que Dios quería que fuésemos sin pecado. Ahora entró el pecado y necesitamos que ese pecado sea resuelto. Y es por eso que hay buenas noticias para ti y para mí en nuestra identidad. Una identidad sin Cristo se resume en tres distintivos. Una persona que no tiene a Cristo y que tiene una identidad sin Él se resume en tres cosas. Lo primero es hijos de desobediencia. Efesios 2:2 dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible,
quien es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Antes de que teníamos a Cristo, dice la Escritura que éramos hijos de desobediencia. Somos desobedientes de por sí. Desde que nacemos, crecemos. Tenemos hijos, a veces batallan con lo de la obediencia. Tú y yo hemos batallado con ser obedientes. Delante de Dios batallamos con aquello de la obediencia, porque tenemos esa parte en nosotros, esa parte pecaminosa, esa parte caída que no nos permite tener comunión con Dios, sino es a través del Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, entonces es un hijo de desobediencia. Hay personas que tratamos de decirles, pero si no tienen una vida espiritual, dice la Escritura que son hijos de desobediencia. No hay manera de que podamos ser obedientes con una naturaleza en la cual hemos sido engendrados. Hemos sido hijos de desobediencia. Así que no te frustres con las personas que no conocen de Cristo y que son desobedientes, porque no tienen el Espíritu, no tienen la vida. Dice la Escritura que son entonces hijos de desobediencia, pero también esclavos al pecado. Este es otro distintivo de una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Romanos 6:17 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¡Qué bendición es este versículo! El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, iglesias en casa, por doquier, allí en Roma, en sus alrededores, les dice: gracias a Dios, ahora que ustedes obedecen de todo corazón a la enseñanza que les ha sido dada. El Señor nos ha enseñado de manera diferente. Antes éramos esclavos al pecado. Una persona que no tiene a Cristo es esclava del pecado. Tratamos de cambiar, pero sin Él no podemos, definitivamente no podemos hacerlo. No solo es una práctica de pecado, sino que estamos esclavizados al pecado. Así que una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede ser libre del pecado. No solamente practica el pecado, sino que es esclava del pecado. Un esclavo no tiene opción, sino hacer lo que su amo le dicta o le manda hacer. La persona que no tiene a Cristo es una persona que es esclavizada al pecado. Su amo es el pecado, le dicta que haga el pecado. Nos envuelve de tal forma que ya no podemos experimentar una vida en libertad. Y por eso, si me ves el día de hoy, no tienes a Cristo en tu corazón y no has podido cambiar algunas cosas, si cosas en tu vida no han podido ser transformadas, quizá es porque necesitas una nueva identidad en Cristo Jesús. Lo tercero, el tercer distintivo es que dice la Escritura que una persona que no tiene el Espíritu Santo es una persona carnal. Son carnales. Colosenses 2:11 dice: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Me fascina esta palabra en Colosenses, donde la palabra de Dios nos dice que la circuncisión no era algo físico, sino era algo espiritual. El Señor nos ha dado una nueva identidad, nos ha dado una nueva vida. Dice aquí, no mediante un procedimiento corporal. No es algo de circuncisión como lo hacían los judíos, literalmente, sino que Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Nos quitó la naturaleza pecaminosa. Ahora nosotros no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del temor, no somos esclavos de la incertidumbre, no somos esclavos de nada más. Somos esclavos y somos esclavos de Cristo Jesús. Él es nuestro amo y le servimos a Él, solamente a Él. Con Cristo estamos ciertamente crucificados. La desobediencia, la esclavitud y el pecado con la carnalidad definen a la persona que no tiene a Cristo. Entonces tenemos también una nueva identidad. Esta nueva identidad la tenemos a través de Cristo Jesús. Y me fascina lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Juan está escribiendo sus últimos años. El amado, el discípulo amado, escribe viendo hacia un futuro lo que Dios iba a hacer, pero también inspirado por el Espíritu Santo, con un amor de abuelo, de padre espiritual, escribe en 1 de Juan 2, 1 y 2. Dice: mis queridos hijos, aquí vemos que es como un abuelo, un padre espiritual, dice: les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre.
es Jesucristo, el que verdaderamente es justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por todos nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. ¿Qué pasaje tan especial? Dice la Sagrada Escritura que ahora nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús, que si nosotros pecamos tenemos un abogado, tenemos alguien que nos defiende, alguien que aboga por nosotros, que es Cristo Jesús. Él expone nuestro caso ante el Padre y a través de Él, entonces nosotros tenemos perdón de pecado, y dice que no solamente los nuestros, sino de todo el mundo, es decir, de todos aquellos que deciden recibirle en su corazón. El apóstol Juan, el amado, escribe hacia el ocaso de su vida esa máxima, esa verdad espiritual, esa expresión del amor del Señor. Él explica que todos nosotros tenemos una nueva identidad a través de Jesús y nos indica que si alguno de nosotros hemos pecado, podemos venir al Padre todos los días y pedir perdón por cada uno de nuestros pecados. Hay un término aquí del sacrificio supremo de Cristo en la cruz. El término teológico que estamos exponiendo el día de hoy es propiciación. Propiciación tiene que ver con la idea básica de aplacar o satisfacer concretamente a Dios. Nosotros no somos suficientes. Nuestros pecados nos separaron de Dios completamente. Pero Dios, a través de la persona de su Hijo Cristo, propició un sacrificio que satisfizo totalmente a Dios Padre. En otras palabras, el sacrificio de Jesús fue supremo sobre todas las cosas. No tenemos que añadirle al sacrificio, no tenemos que hacer más sacrificios. Hay una propiciación. Jesús mismo, el Cordero inmolado, el Cordero que fue inmolado en la cruz, nos ha pagado a nosotros nuestros pecados pasados, presentes y futuros. La propiciación es un acto entre dos partes. Implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y también la parte de la reconciliación con Él. Jesús hizo esto. Él apaciguó, es el término, apaciguó, aplacó la ira de su Padre a través del sacrificio supremo en la cruz, y también nos reconcilió, nos ha dado una oportunidad de venir y tener una comunión con el Papá. Recuerdo una historia de un hijo y su padre hace algunos años, alguien que conocí, que lo tuve en mi oficina, y decía, yo quiero reconciliarme con mi papá. Oramos por algún tiempo, estuvimos orando 1 año, 2 años, 3 años, teníamos esa petición en común, y él me mantenía al tanto, se trasladó de ciudad, y un día esta persona me llama gozosamente y me dice, pastor, encontré a mi papá, pero no solamente lo encontré, sino que pude acercarme a él, pedirle perdón, y entonces me he reconciliado con él. Nosotros somos de la misma manera. Ahora, este hijo había hecho algo horrible a su padre, lo había decepcionado, lo había traicionado en cierta manera, y él quería pedirle perdón, pero no tenía la oportunidad. Dios le dio la oportunidad de reconciliarse con su papá. Después se tomó una foto y me la mandó, y disfrutamos ese momento donde hubo reconciliación. Tú y yo tenemos reconciliación delante de Dios a través de su Hijo Cristo. Él fue el sacrificio completo, supremo en la cruz. Primera de Juan 3:1 dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Jesús propició la ira de Dios en su sacrificio, y Dios nos perdona a través de Él. Lo vuelvo a leer, esta frase: Jesús propició la ira de Dios, de su Padre, en su sacrificio, y Dios Padre nos perdona a través de Él. Hay perdón en el nombre de Jesús. Hay poder, pero hay perdón en el nombre de Jesús. Dice aquí, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados sus hijos. El Señor nos ama con un amor inquebrantable, inmensurable, un amor que no se puede manchar, un amor eterno, un amor infinito. Ese es el amor de Dios. A través de Jesús nos ha dado esa identidad. Dice, nos ha llamado hijos de Dios. Por eso todo el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
somos llamados hijos de Dios. Los creyentes debemos vivir bajo la posición que tenemos como hijos de Dios. Muchas veces tenemos un problema de adopción de nuestra posición como hijos de Dios. Hay creyentes que no creen que son hijos de Dios o que tienen duda de su conversión, que tienen duda de su nuevo nacimiento. Y el día de hoy yo te quiero decir, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tienes el gozo de profesar que Jesús vino, murió en la cruz, pero resucitó y le recibes en tu corazón, tú eres un hijo, una hija de Dios. La producción de la conducta justa en el cristiano depende de nuestra posición que ha sido dada a través de Cristo Jesús. Y la permanencia es una comunión a través del Espíritu Santo de Dios. La Escritura nos llama hijos de Dios. En griego es esta palabra tekna, hijos de Dios, debido a lo que Él hizo, al hecho de Dios, hemos sido justificados, lo vamos a ver luego también. El nombre que se expresa aquí es la realidad que nos ha sido otorgada a cada uno de nosotros. Tú no hiciste nada para conseguirlo. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario y nos ha dado esa identidad como sus hijos, y yo me gozo de compartir eso contigo el día de hoy. Juan, el discípulo amado, lo sigue compartiendo. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Es uno de mis versículos favoritos en las Sagradas Escrituras. Si lo tienes, subráyalo, ponlo ahí donde lo puedas meditar. Dice, en esto consiste el amor verdadero. Si hay amor verdadero, aquí está. No es humano, es un amor eterno. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No es por lo que tú y yo hayamos hecho. Nos quedamos cortos, caemos de la gloria de Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Dios nos ha amado tanto que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros como sacrificio para quitar toda nuestra deuda y cada uno de nuestros pecados. El apóstol continúa haciendo un contraste entre los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Si tú miras ahí en Primera de Juan, siempre hay un contraste entre los hijos de Dios y los hijos de desobediencia, que también llaman los hijos del diablo. Hay hijos de Dios o hijos del diablo. Se escucha feo, pero así la palabra de Dios lo dice. Somos o hijos de Dios o hijos de desobediencia, hijos de las tinieblas o hijos del diablo. Tú y yo somos hijos de Dios porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Según los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva identidad tiene. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí está hablando de esencia, está hablando de la posición que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 5:19 dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, si Adán pecó en el Edén, pero Cristo pagó en la cruz, nosotros ahora tenemos un nuevo Adán que se llama Jesús. Y por ese nuevo Adán tenemos una nueva identidad. La moneda que pagó por esto se llama la sangre perfecta, sin mancha, sin culpa y sin pecado de Cristo Jesús. Le costó la vida a Jesús para darnos una nueva identidad. Y el proceso de aceptación es nuestro. Debemos aceptar esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. Esa aceptación es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos identifica. Me identifica a mí y te identifica a ti. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Nos convence a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo convence a nuestro propio espíritu de que realmente somos hijos de Dios. A mí no me gustan los creyentes que tienen inseguridad de su salvación. La palabra de Dios dice en Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios te da testimonio de que tú eres una hija, eres un hijo de Dios. Sin embargo, también el Espíritu Santo me lleva a la comprensión de lo que poseo en Cristo. Si yo tengo el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo me lleva a una comprensión de lo que yo soy en Cristo, de lo que poseo en Cristo Jesús. Primera los Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
No hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu de Dios. Y a través del espíritu de Dios podemos saber qué nos ha sido dado, qué nos ha sido concedido de parte de Él. El espíritu también produce en mí la seguridad de que sus promesas son reales. Otra vez más, produce en mí la seguridad de que sus promesas son reales. Efesios 1, 13 y 14 dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía. Hay otra versión que dice, es las arras, ¿verdad? Es las arras que tenemos de parte de Dios, de que nos dará una herencia, que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Para que tú y yo le diéramos gloria y alabanza. El Espíritu Santo es la garantía. Este término se usa legalmente en la antigüedad, es como las arras de nuestra herencia. Era la garantía de que efectivamente sí teníamos esa herencia, de que alguien te había dejado una herencia. El Espíritu Santo es la herencia que Jesús nos da y a través del Espíritu podemos vivir, a través del Espíritu podemos entender la Sagrada Escritura, podemos entender las promesas de Dios y podemos vivir una vida en victoria y en plenitud. Un buen entendimiento de mi nueva identidad va incrementando a la medida que voy madurando espiritualmente. Mi nueva identidad es asunto de esencia y de posición. Mi nueva identidad es asunto de esencia y de posición. Miremos este videoclip. Si yo te preguntara, ¿quién eres? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Soy entrenador de básquetbol. ¿Y si te despojaran de eso? También soy profesor de historia. Ok. ¿Y si te quitáramos eso, quién eres? De acuerdo, soy un gran esposo y también papá. Y Dios no permita que eso vaya a cambiar. Pero si cambiara, ¿quién eres? No estoy entendiendo este Esto juego. no es un juego, John. Dime quién eres. Bueno, soy un hombre blanco estadounidense. Sí, no hay la menor duda de eso. ¿Y hay algo más? Claro, soy cristiano. ¿Y eso qué significa? Soy seguidor de Cristo. ¿Y qué tan importante es para ti? Muy importante. Interesante. Está muy abajo en tu lista. Oye, espera un momento. Pude haber dicho que era cristiano Sí, primero. lo sé, pero no lo hiciste. Escucha, John. Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. Y no parece que Cristo esté en primer lugar. ¿Insinúas que soy un mal cristiano? Déjame ser un poco más directo. La última vez que estuviste aquí, tú dijiste que orarías por mí. ¿Lo hiciste? No. No. Para ser alguien que conoce a Cristo, tus actos no lo demuestran. Y eso hace que me pregunte, ¿qué define quién eres? Perder a tu equipo no solo te decepcionó, te destruyó. Alguien o algo tomará el primer lugar en tu corazón. Pero cuando encuentres tu identidad en aquel que te creó, cambiará toda tu perspectiva. ¿Qué define tu identidad? Como hemos visto en este videoclip, a veces tenemos ese conflicto nosotros también. Pensamos que nuestra identidad es definida por lo que hacemos, por la posición. Ahora en medio de esta crisis hay muchas personas que hasta tienen esa crisis de identidad. Tú y yo, ¿quiénes somos?
somos hijos de Dios. La palabra de Dios bien nos lo ha dicho el día de hoy en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, hermanas, todo aquel que me escucha en esta oportunidad, la aplicación el día de hoy es, identifica la fuente de tu identidad. ¿Qué te identifica a ti? ¿Te identifica la palabra? ¿Te identifica Cristo? ¿Te identificas con roles, con personas, con tendencias? ¿O verdaderamente te identificas con el Hijo de Dios? ¿Cuál es la fuente de tu identidad? Identifica esa fuente de tu identidad. Segundo, vive bajo la realidad de ser aceptado o aceptada por el amor de Jesús. Hay personas que batallan con la aceptación. El Señor nos recuerda una vez más el día de hoy que somos aceptados a través del amado. Somos aceptos, dice la Escritura, a través del amado. Él nos acepta, Él nos abraza, Él está dispuesto a recibirte de vuelta como el padre que está esperando a su hijo, quien ha ido y se ha gastado todo y corre hacia Él y le da un abrazo, le pone el anillo en el dedo y lo restituye, lo reconcilia otra vez a la comunidad. Ese es Dios. Él quiere aceptarte a ti el día de hoy. Vive bajo la realidad de que eres aceptada y aceptado en Cristo Jesús. Acéptate como eres, pero acéptate como hijo de Dios. Pero también identifícate como hijo de Dios. Identifícate como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No tengas una crisis de identidad. No somos cualquier persona. Somos hijos de un rey. Seguiremos viendo esto en las semanas que siguen. La palabra de conclusión es, ¿te identificas con Cristo? ¿O con quién o con qué te estás identificando el día de hoy? ¿Con quién o con qué te estás identificando? Meditemos en eso, porque Dios quiere que el día de hoy nos identifiquemos con la persona de su Hijo Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres grande y porque nos has dado la oportunidad de tener una nueva vida, una vida espiritual. Te doy gracias, Señor, porque aunque estamos en nuestros hogares, en diferentes lugares el día de hoy, podemos venir a tu palabra y encontrar estas riquezas donde nos recuerdas, oh Dios, que tú nos das una nueva identidad. Y yo te pido, Señor, por las personas que nos ven en esta oportunidad, yo te pido, Señor, que si hay alguno que tiene problemas de identidad espiritual, si hay alguno que no te conoce o que piensa que ha perdido su salvación o que no es un hijo o hija tuya, Señor, en estos momentos yo te pido que estas personas puedan venir delante de ti y puedan sentir el abrazo tuyo, la comunión que tú has dado a través de tu Hijo Cristo. Pido, Señor, por aquellos que son parte de la familia de la fe. Pedimos, oh Dios, por aquellos que están desanimados, que están frustrados, aquellos que están cansados de vivir en una identidad, esclavizados por el pecado, cansados de ser desobedientes, pero el día de hoy tú nos das una palabra de esperanza, nos das victoria a través de Cristo Jesús. Señor, yo te pido que a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo, que el día de hoy, Señor, podamos adoptar esa identidad, podamos abrazar una vez más las promesas que tenemos como hijos de Dios y poder, Señor, saber que tenemos poder en el nombre de Jesús, que tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero que también nos ayuda a caminar nuestra vida. Te pido, Dios, por cada persona que está necesitada, te pido, Señor, que tú seas sanando a aquel que necesita ser sanado, que seas proveyendo a aquel que necesita provisión y por sobre todas las cosas, Señor, que aquel que tiene dudas en su identidad en ti, que tenga la seguridad, la certeza de que tú le llamas hijo, hija. Señor, que tú les recibes y que les abrazas, nos abrazas a todos nosotros el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar en esta oportunidad y por escuchar la palabra de Dios. Seguiremos meditando en esta serie de sermones, Identidad. Realmente, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Ha sido un gusto tenerte en nuestra transmisión de Park Cities en español. La palabra de Dios nos insta a cada día reunirnos, a orar, a meditar en Él. Y en este tiempo de cuarentena no se te olvide que tenemos muchas actividades durante el transcurso de la semana. Pero si eres parte de nuestra familia, no se te olvide también contribuir financieramente.
En la pantalla están las indicaciones cómo hacerlo en línea y también puedes mandar tu diezmo o tu ofrenda a nuestra dirección física. Recuerda que juntos podemos hacer mucho, mucho más. Tenemos muchas actividades que estamos haciendo y también estamos sirviendo a nuestra comunidad del Metroplex que tanta necesidad tiene. Gracias por estar con nosotros y espero que en otra oportunidad puedas sintonizarnos para seguir haciendo discípulos que hacen discípulos. Te amo en Cristo Jesús. Nos vemos en otra próxima oportunidad.